La nueva se cree la leche. Le doy 10 minutos antes de que se ponga a llorar. La voz del sargento Hallis retumbó en el campo de maniobras. Su objetivo, la cabo Kate Brennan, callada, recién llegada y el blanco perfecto. Hallis se alimentaba de la atención. Brennan se alimentaba de silencio. Miren esto, se burló Hallis, señalando la tinta en el antebrazo de Brennan mientras ella se remangaba. Una gulla, un código. ¡Qué adorable! Un especial de Pinterest. El grupo rió. El cabo Draven sacó su móvil, grabando. Pero al otro lado del patio, el brigada Jackson vio la tinta y su sangre se heló. Unidad Especial 17. Operación Tormenta de Arena. Un fantasma minutos después, en el muro de 3,5 metros, la trampa de Hallis estaba lista. El cronómetro está listo, Brennan sonrió. Brennan escaló con fluidez hasta que el gancho superior cedió. Metal raspó madera. El gancho que Hallis había aflojado, Brennan cayó colgando por una fracción de segundo de una sola mano. A 3,5 metros del suelo duro sonaron jadeos. La cámara de Draven lo captó todo, pero Brennan no cayó. En un movimiento bruto y eficiente que silenció al patio, usó la yema de sus dedos para agarrar el borde superior y se impulsó sobre él. Aterrizó en cuclillas, silencio total. Alguien lo amañó para ella, gritó Hallis, recuperándose. Draven se acercó, tecleando. Falsa heroína de guerra, envió al chef del grupo. Brennan los observó. Vio el informe falso que Hallis empezó a escribir. Se bajó las mangas, cubriendo el ágila. No por vergüenza, sino por cálculo. Hallis era ruidoso. Draven era descuidado. Veía como el matón y su cómplice cavaban sus propias tumbas, sin saber que ella no era la presa, era la cazadora. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo y qué hora es allí? Y, por cierto, si te está gustando el contenido, me haría muchísima ilusión que te suscribieras al canal y dejaras un me gusta. Me ayudas más de lo que imaginas. La rotación de entrenamiento continuó. Lo siguiente era una inspección del equipo táctico, seguida de un transporte cronometrado de cajas de munición. El teniente Mark Scarve, el oficial de campo, llegó a las 9:45 para supervisar la segunda mitad de los ejercicios. Tenía 30 años, rasgos afilados y era tan estricto con el reglamento que lo hacía muy fiable o muy peligroso, dependiendo del lado de las reglas en el que estuvieras. Llevaba una tablilla y una reputación de tolerancia cero con las violaciones de seguridad. Hallis vio una oportunidad durante el transporte de cajas de munición. Mientras Brennan estaba en mitad del levantamiento, Hallis llevó a Carve a un lado, cerca del cobertizo de material. Jackson, reponiendo cuerdas de escalada a 6 metros, se esforzó por oír por encima del ruido ambiental. Captó fragmentos, violación del protocolo de seguridad, mi teniente. Se quitó los guantes durante la escalada. ¿Podría haber herido a alguien? El ceño de Carve se frunció. Miró hacia Brennan, que estaba dejando una caja de munición de 18 kilos con una forma impecable. Espalda recta, rodillas dobladas. Hallis le entregó un trozo de papel. Un informe escrito apresuradamente con la fecha de hoy y el nombre de Brennan en la parte superior. Carve lo escaneó con expresión indescifrable. Está presentando esto oficialmente, sargento primero Hallis. Sí, mi teniente. Las regulaciones son las regulaciones. Carve asintió lentamente. Lo investigaré. Hallis se alejó con una sonrisa que hizo que los puños de Jackson se apretaran. Un informe de seguridad falso era un asunto serio. Podía desencadenar una investigación, una suspensión, incluso una expulsión si la cadena de mando quería deshacerse de alguien. Y Hallis acababa de convertir el sistema en un arma contra alguien que no se estaba defendiendo. Jackson se acercó a Carve después de que Hallis se fuera. «Mi teniente, ¿permiso para hablar con libertad?» Carve levantó la vista de la tablilla. «Adelante, brigada». Estaba supervisando la escalada del muro. La cabo Brennan llevó guantes todo el tiempo. Puedo confirmarlo personalmente. Carve lo estudió por un largo momento. Tomó nota, pero el sargento primero Hallis ha presentado una queja formal. Tengo que investigar. Entendido, mi teniente. Solo quería que constara en acta lo que vi. Los ojos de Carve se dirigieron hacia Brennan, que ahora estaba ayudando a un soldado más joven a ajustar su agarre en una caja de munición, en voz baja, demostrando la colocación correcta de las manos. Sus movimientos eran instructivos, pacientes, no el comportamiento de alguien que toma atajos. Aprecio la información, brigada. Jackson se alejó con la mandíbula apretada. Había hecho lo que podía dentro de la estructura.
Ahora dependía de Carve decidir si seguiría las pruebas o la política. Los ejercicios continuaron. A las 11, Carve pidió un descanso para hidratarse. Los soldados se dispersaron hacia la sombra, cogiendo agua y barritas energéticas. Brennan se sentó sola en un banco cerca de los estantes de material, pelando una naranja con deliberada precisión. Jackson la observaba desde el otro lado del patio. No se movía nerviosa, no miraba su móvil, no buscaba compañía. Solo comía su naranja en silencio, gajo a gajo, con la mirada perdida en la distancia. Draven y otros dos se acurrucaban cerca de los baños portátiles con los móviles fuera, los hombros temblando de risa. Jackson no necesitaba ver las pantallas para saber que estaban desplazándose por el chat del grupo, añadiendo más comentarios, más burlas, construyendo una narrativa. Brennan la farsante, Brennan la falsa, Brennan el blanco fácil. Lo que no veían era la forma en que su mano izquierda descansaba sobre su muslo, los dedos tamborileando en un ritmo específico. 4 golpes, pausa, 4 golpes, pausa. Un código o una técnica de anclaje o ambas cosas. A las 11:15, Carve caminó hacia el centro del patio y levantó la voz. Brennan, al frente y al centro. Las cabezas se giraron, las conversaciones murieron. Brennan se levantó, se limpió los restos de cáscara de naranja de las manos y avanzó. Su paso era medido, sin prisas. Cuando se detuvo frente a Carve, se puso en posición de descanso. Con las manos detrás de la espalda y la mirada al frente, Carve levantó el informe que Hallis le había dado. Cabo Brennan: he recibido una queja de seguridad sobre su conducta durante la escalada del muro de esta mañana. Específicamente, una alegación de que se quitó los guantes de protección requeridos violando el protocolo de entrenamiento. ¿Tiene alguna respuesta? El patio contuvo el aliento. 35 pares de ojos fijos en Brennan. Hallis estaba a un lado, con los brazos cruzados y cara de suficiencia. Draven tenía su móvil fuera de nuevo, grabando. La voz de Brennan cuando llegó fue tranquila, controlada. Llevé guantes durante toda la escalada, mi teniente. El brigada Jackson puede confirmarlo. Carve miró a Jackson, que asintió una vez. Hallis dio un paso adelante, levantando la voz. Mi teniente, con respeto, yo estaba más cerca del muro. La vi quitárselos a mitad de camino. Carve miró entre ellos. Hallis, ruidoso y confiado. Brennan, silenciosa e inmóvil. Jackson, firme y seguro. 3 testimonios contradictorios. Ninguna prueba de video que no fuera del móvil de Draven, que convenientemente no capturaba detalles de los guantes. Cabo Brennan: hasta que este asunto se resuelva, está suspendida de los ejercicios restantes de hoy. Preséntese en la oficina de la compañía a las 13 para una declaración formal. La expresión de Brennan no cambió. Sí, mi teniente. Rompan filas. Se dio la vuelta y caminó hacia el cobertizo de material para recoger sus cosas. El patio estalló en susurros. Hallis intercambió una mirada triunfante con Draven. Jackson observó con cara de piedra cómo Brennan recogía su mochila, su cuaderno, su cantimplora. Se movía sin prisa, metódica y tranquila, como si ser suspendida públicamente no significara nada. Pero su respiración cambió de nuevo. 4 dentro, 4 aguantando, 4 fuera. 4 aguantando. Mientras pasaba junto a Hallis hacia la puerta de salida, él se inclinó, con voz lo suficientemente baja como para que solo ella y unos pocos cercanos pudieran oír. Te dije que este no era tu lugar, Brennan. Deberías haberte quedado donde quiera que vinieras. Ella se detuvo, giró la cabeza lo suficiente para mirarlo a los ojos y por primera vez en toda la mañana, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, fría, del tipo que no se acercaba en absoluto a la calidez. Luego siguió caminando. Hallis frunció el ceño, la expresión de un hombre que acababa de ganar una pelea, pero se sentía incómodo con la victoria. Draven se rió, dándole una palmada en el hombro. Está acabada, tío. Carve la va a enterrar. Hallis asintió, pero sus ojos siguieron a Brennan hasta que desapareció por la puerta. Jackson esperó hasta que el grupo se dispersó para almorzar antes de sacar su móvil. Se desplazó por contactos antiguos, encontró un número al que no había llamado en 3 años y marcó. Sonó 4 veces antes de que una voz ronca respondiera. Jackson, más vale que sea bueno. Lo es. Necesito que compruebes su nombre por mí. Extraoficial, Cabo Cate Brennan. Asignación actual, Base El Goloso, Madrid. Transferida hace 4 semanas. ¿Cuál es la alerta? Tiene un tatuaje. Ágila de la Unidad Especial 17. Código de la Operación Tormenta de Arena.
Silencio al otro lado. Luego, ¿estás seguro? Lo estoy viendo. Esa unidad no existe en el papel. Dale, lo sé. Más silencio. Dame 2 horas. Te devuelvo la llamada. La línea se cortó. Jackson guardó su móvil y miró el campo de maniobras vacío. El sol subía más alto, el calor brillando sobre la arcilla roja. En algún lugar a lo lejos, un sargento instructor ladraba órdenes. La vida continuaba con normalidad, pero la normalidad, sospechaba Jackson, estaba a punto de romperse a las 13. Brennan estaba sentada en una oficina de paredes grises frente al teniente Carve, que revisaba su expediente de servicio en un ordenador de sobremesa. El expediente era escaso, sospechosamente escaso. Formación básica, formación individual avanzada en administración, asignación a una unidad logística en Alemania, traslado a España. Nada notable, nada que explicara el tatuaje o la técnica de escalada o la forma en que se había recuperado de ese fallo del gancho, del muro como alguien que lo había hecho antes en condiciones mucho peores. Carve se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Cabo, su expediente dice que es administrativa, apoyo logístico, nunca desplegada en zona de combate. Eso es correcto, mi teniente. Entonces, explique el tatuaje. Las manos de Brennan descansaban sobre sus rodillas relajadas. Es personal, mi teniente. ¿Personal cómo? ¿Un tributo a qué? Alguien que conocí. Los ojos de Carve se entrecerraron. ¿Alguien que conocía tenía autorización para la insignia de la Unidad Especial 17? Brennan le sostuvo la mirada, firme e impávida. No puedo hablar de eso, mi teniente. ¿No puede o no quiere? Ambas cosas. La temperatura de la habitación pareció bajar. Carve golpeó un bolígrafo contra su escritorio pensando. El informe de Hallis estaba a su derecha, oficial y condenatorio. El testimonio verbal de Jackson estaba en su memoria, contradictorio e insistente. Y frente a él se sentaba un cabo que escalaba como un operador especial, mantenía la calma bajo humillación pública y llevaba un tatuaje que no debería existir fuera de los círculos clasificados. Algo no cuadraba. Cabo Brennan, voy a ser directo. Si está mintiendo sobre su historial de servicio, eso es motivo de expulsión. Si ese tatuaje representa un mérito robado, eso es un delito. Pero si está diciendo la verdad en algo en su expediente que está clasificado censurado, necesito que me dé algo. Cualquier cosa. Un nombre, un contacto, un código de verificación. Porque ahora mismo tengo a un sargento presentando informes que la pintan como incompetente o deshonesta. Y tengo 0 pruebas para contrarrestar eso, excepto una corazonada y la palabra de un brigada. Brennan estuvo en silencio durante 10 segundos. Las 15:20. Carve esperó. Finalmente, ella metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel. Lo deslizó sobre el escritorio. En él, escrito en precisas letras de imprenta, había un número de teléfono y una sola palabra. Tormenta de arena, llame a ese número, mi teniente. Dígales esa palabra. Verificarán lo que puedan. Carve cogió el papel, lo estudió. ¿Y si no lo hacen? Entonces soy lo que sea que el sargento primero Hallis diga que soy. Carve le sostuvo la mirada, buscando grietas. No había ninguna. Dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Está despedida por ahora. Permanezca disponible. Me pondré en contacto. Brennan se levantó, saludó militarmente y se fue. Carve se quedó solo en la oficina, mirando la puerta cerrada. Luego sacó el papel, miró el número y se preguntó qué tipo de avispero estaba a punto de patear. Fuera, el sol de la tarde golpeaba el complejo de barracones. Brennan cruzó el patio, pasando junto a grupos de soldados que se dirigían a comer, pasando por el parque de vehículos donde rugían los motores y los sargentos gritaban instrucciones. Se movía a través de todo como un fantasma, visible pero intocable. Cerca de la esquina del edificio de administración, Draven y otros 2 estaban apoyados contra una pared mirando sus móviles. Cuando Brennan pasó, Draven gritó, Brennan, he visto que te han mandado al banquillo. Eso tiene que doler. Quizás la próxima vez no finjas credenciales. Sí, se rieron sus amigos. Brennan no alteró el paso, no miró, solo siguió caminando a su ritmo sin cambios, su respiración constante. 4 dentro, 4 aguantando, 4 fuera, 4 aguantando. Draven frunció el ceño. ¿Acaba de ignorarme? Supongo que no tiene nada que decir. O sabe que está jodida. Volvieron a sus móviles, ya aburridos. Brennan giró la esquina y desapareció de la vista. Lo que no vieron fue la forma en que su mano se deslizó hacia su antebrazo.
los dedos rozando la tela que cubría el tatuaje. Lo que no sabían era que cada insulto, cada foto, cada comentario burlón estaba siendo catalogado. No por ella, por alguien más. Alguien que observaba desde la distancia con recursos, paciencia y una memoria muy larga. El móvil de Jackson vibró a las 14:30. Se alejó de la nave del parque de vehículos donde había estado inspeccionando los registros de mantenimiento y respondió. Dime, la misma voz ronca de antes, pero más baja ahora. Con cuidado, dale, he comprobado el nombre. Kate Brennan, nacida en 1996, alistada en 2015. Sobre el papel es exactamente lo que dice su expediente. Administración, logística, expediente limpio. ¿Y fuera del papel? Una pausa. Fuera del papel hay un agujero. De 2019 a 2021. 24 meses donde sus movimientos no coinciden con sus asignaciones. Estaba listada en la base aérea de Einstein en Alemania, pero los registros de vuelo, los registros de acceso a la base, falta no están clasificados. Y ese tatuaje que mencionaste, le mostré la descripción a alguien que sabría. Se puso pálido. Dijo que si tiene esa tinta y es real, no es administrativa. Es de apoyo a operaciones de primer nivel, quizás, inteligencia, posiblemente acción directa en capacidad limitada. Pero sea lo que sea que hizo, está enterrado muy profundo. Jackson apretó la mandíbula. Operación Tormenta de Arena, no puedo confirmar que esa operación exista, dale, ni oficial ni extraoficialmente. Extraoficialmente. Si alguien tiene ese código tatuado en su cuerpo y sigue respirando, o salvó muchas vidas, o sabe dónde están enterrados muchos cuerpos. Quizás ambas cosas. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué ahora? ¿Haciendo de administrativa en una unidad de entrenamiento? La voz al otro lado se volvió muy silenciosa. Eso no lo sé. Pero si yo fuera tú, me preguntaría esto: ¿qué tipo de persona acepta voluntariamente una degradación, oculta sus credenciales y deja que gente como Halis la pisotee? ¿O está huyendo de algo o está cazando algo? Y mi dinero está en lo segundo. La llamada terminó. Jackson se quedó en el parque de vehículos, con el móvil aún pegado a la oreja, la mente acelerada, cazando. Eso tenía sentido. La reacción de Halis al tatuaje había sido demasiado visceral, demasiado rápida. Había escalado de la burla al informe falso en menos de 3 horas. Ese no era el comportamiento normal de un matón. Era alguien tratando de eliminar una amenaza antes de que pudiera actuar, lo que significaba que Halis tenía algo que ocultar, algo lo suficientemente grande como para que incluso la posibilidad de una operadora encubierta lo asustara lo suficiente como para cometer. Movimiento ese torpe S.J. Cazón. Guardó su móvil y se dirigió a la oficina de la compañía. Necesitaba hablar con Carve antes de que esa llamada telefónica ocurriera. Necesitaba asegurarse de que el teniente entendiera en qué podría estar metiéndose. Pero cuando llegó, la oficina de Carve estaba vacía. Una nota en el escritorio decía que había ido al edificio de mando para una llamada clasificada. Jackson maldijo por lo bajo y se dio la vuelta para irse. Detrás de él, a través de la ventana, vio a Brennan cruzando el patio de nuevo, dirigiéndose a los barracones. Y detrás de ella, 20 metros más atrás, Halis y Draven la seguían. Con los móviles fuera, susurrando, los instintos de Jackson gritaron. Salió, manteniéndolos a la vista. No se acercaron a Brennan directamente, solo la siguieron como sombras. Filmando, documentando, construyendo un caso o construyendo influencia, Jackson no podía decirlo. Pero la forma depredadora en que se movían, la coordinación, no era acoso aleatorio. Era reconocimiento. Brennan llegó a la entrada de los barracones y se detuvo. Se giró lentamente y miró directamente a Halis. 30 metros los separaban. No saludó, no hizo gestos, solo miró. Y en esa mirada, Jackson vio algo que reconoció de sus años en el campo. Paciencia. El tipo de paciencia que proviene de saber que el enemigo está a punto de cometer un error fatal. Y todo lo que tenías que hacer era esperar. El atardecer cayó sobre la base con los sonidos habituales de una instalación militar relajándose. Ruido de comedor, motores diésel enfriándose, cánticos distantes de unidades corriendo vueltas de castigo. Brennan estaba sentada sola en la sala común de los barracones.
Una novela de bolsillo desgastada abierta frente a ella, aunque sus ojos no se habían movido por la página en 10 minutos. A su alrededor, otros soldados veían la televisión, jugaban a las cartas, discutían sobre fútbol. Ella era parte del escenario, invisible. A las 19, su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Campo de maniobras. Las 21. Ben Solan miró el mensaje durante 5 segundos y luego lo borró. Marcó su página, cerró el libro y se levantó. Nadie notó que se iba. El campo de maniobras de noche era un animal diferente. Las sombras se alargaban alrededor del equipo. Los focos creaban duros círculos de visibilidad rodeados de profunda oscuridad. Brennan llegó a las 20:55. Con las manos en los bolsillos, caminando de forma casual. El patio parecía vacío, entonces Hallie salió de detrás de la estructura del muro, con Draven flanqueándolo. Otros dos merodeaban cerca de la escalada de cuerda, con los rostros medio ocultos. Me alegra que pudieras venir, Brennan. La voz de Hallie llevaba el mismo tono burlón, pero algo debajo había cambiado. Más duro, más desesperado, Brennan se detuvo a 5 metros de distancia. No dijo nada. Aquí está la cosa, continuó Hallie, acercándose. Estás causando problemas, haciendo preguntas, poniendo nerviosa a la gente. Y no podemos tener eso. Seguía sin haber nada de Brennan. Solo ese silencio tranquilo y expectante. Draven sacó su móvil, tecleó un par de veces y luego giró la pantalla hacia ella. Fotos, el chat del grupo. Pero también algo más, capturas de pantalla de registros de inventario, números de serie de equipos, manifiestos de envío. Y en varias imágenes, nombres. El nombre de Hallie, el nombre de Draven, otros que ella no reconoció. ¿Eres lista, Brennan? Probablemente ya has deducido algo de esto. Así que déjame ahorrarnos tiempo a ambos. Vas a solicitar un traslado mañana. Le dirás a Carve que esta unidad no es un buen sitio para ti. Y vas a desaparecer de vuelta a cualquier trabajo de escritorio del que saliste. Los ojos de Brennan se movieron del móvil al rostro de Hallie. Seguía sin hablar, dijo Hallie, bajando la voz. Nos aseguramos de que Carver reciba suficientes informes, suficientes quejas, suficientes pruebas de incompetencia para que no solo te trasladen, te expulsarán. Deshonrosamente, si podemos arreglarlo. Los dos soldados cerca de la cuerda se acercaron, encerrándola. 4 contra 1. De noche. Extraoficialmente Brennan respiró hondo. 4 dentro, 4 aguantando. 4 fuera, 4 aguantando. Entonces habló, su voz baja y clara. No. Hallie parpadeó. ¿Qué? No, no me voy a trasladar. No me voy a ir. Y vais a tener que esforzaros mucho más que con informes falsos y fotos de chat de grupo. Draven se rió, la energía nerviosa desbordándose. ¿Te crees muy dura? ¿Crees que ese tatuaje falso nos asusta? Los ojos de Brennan se dirigieron a él. No es falso, demuéstralo. Ella sonrió de nuevo, esa misma expresión fría de la mañana. Lo estoy haciendo. El rostro de Hallie se oscureció. Dio otro paso, lo suficientemente cerca ahora como para que Brennan pudiera oler el café rancio y la ira. No sabes con quién te estás metiendo. Sí, dijo Brennan en voz baja. Sí que lo sé. El momento se alargó. En algún lugar a lo lejos sonó la bocina de un vehículo. Un portazo. La base continuaba existiendo fuera de esta burbuja de confrontación. La mano de Hallie se crispó hacia su cinturón, luego se detuvo. Era lo suficientemente inteligente como para saber que la violencia real cruzaría una línea que ni él podría descruzar. No aquí. Todavía no. Estás cometiendo un error, Brennan. Ya veremos. Hallie retrocedió, haciendo un gesto a los demás. Se retiraron en formación, dejando a Brennan sola bajo los focos. Mientras se alejaban, Draven miró hacia atrás una vez, la confusión y algo parecido al miedo luchando en su rostro. Cuando se fueron, Brennan dejó escapar un suspiro largo y lento. Sus manos, que habían estado sueltas a los costados, se relajaron. Había estado lista. Lista para que cruzaran esa línea. Lista para defenderse dentro de los parámetros mínimos necesarios. Lista para terminar esto de otra manera. Pero no lo habían hecho, lo que significaba que todavía eran útiles. Todavía estaban reuniendo pruebas. Todavía cometían errores. Volvió a los barracones por una ruta que sabía que evitaba las cámaras. Dentro de su habitación, se sentó en su litera y sacó el cuaderno verde. Escribió 3 líneas, nombres, horas, citas. Luego fotografió la página con su móvil y la envió a un número que no tenía nombre adjunto. La respuesta llegó 30 segundos después. Confirmado. Continúa.
Borró ambos mensajes, cerró el cuaderno y se recostó en su litera. Mañana traería la siguiente ronda, la siguiente prueba, la siguiente oportunidad para que Halis resbalara. Y resbalaría. Siempre lo hacían, porque la gente que pensaba que estaba ganando se volvía descuidada, y la gente descuidada dejaba rastros. Brennan cerró los ojos, ralentizó su respiración y dejó que el ritmo familiar la llevara hacia el sueño. 4 dentro, 4 fuera, 4 aguantando, en algún lugar de la base. El teniente Carve estaba sentado en su coche fuera del edificio de mando, con el móvil en la mano mirando el número que Brennan le había dado. Había pasado 2 horas en una reunión informativa clasificada que había planteado más preguntas de las que había respondido. Ahora se suponía que debía hacer una llamada que podría dinamitar su carrera dependiendo de quién respondiera y qué dijeran. Marcó 3 tonos. Luego una voz tranquila y profesional. Identificación, Teniente Márquez Carve. Base El Goloso. Me dio este número la cabo Kate Brennan. La palabra es tormenta de arena. Silencio. 5 segundos. 10. Luego, espere, la línea quedó en silencio, pero no se desconectó. Carve esperó, el ritmo cardíaco acelerándose. Pasaron las 9:0 segundos. Entonces una voz diferente entró en línea. Más vieja, con peso. Teniente Carve, tiene 30 segundos para explicar por qué está llamando a este número. La boca de Carve se secó, pero siguió adelante. Señor, tengo una soldado bajo mi mando que presentó este contacto para fines de verificación. Se enfrenta a acusaciones que no coinciden con su conjunto de habilidades Abseva-Vals. Necesito saber si su historial de servicio es exacto o si hay información para la que no está autorizado. Nombre, Cabo Kate Brennan. Otra pausa. Más corta esta vez. Su historial es exacto tal como está escrito. Teniente, eso es todo lo que necesita saber. Señor, con respeto, eso no es suficiente. Tengo sargentos presentando informes, problemas de cohesión en la unidad y un tatuaje que sugiere. El tatuaje está autorizado. La tinta es real. Todo lo demás es necesidad de saber y usted no necesita saberlo. Lo que sí necesita hacer es asegurarse de que la cabo Brennan esté protegida contra el acoso y se le dé el espacio para completar su asignación. ¿Estoy siendo claro? ¿Su asignación, señor? ¿He tartamudeado, teniente? Carve tragó saliva. No, señor. Bien. Si tiene más preguntas, van a través de los canales oficiales. Este número ahora está quemado. No vuelva a llamarlo. La línea se cortó, Carve se quedó sentado en el coche oscuro, con el móvil aún pegado a la oreja. La mente dando vueltas, protegida, asignación, autorizado. Lo que significaba que Brennan no era una víctima, era una operadora, y Halis, lo supiera o no, acababa de pintarse una diana en la espalda. Carve arrancó el motor y condujo hacia la oficina de la compañía. Tenía informes que presentar, oficiales, del tipo que pondría a Halis bajo un microscopio, le gustara o no. Mañana iba a ser muy interesante. De vuelta en los barracones, Brennan dormía profundamente con las manos cruzadas sobre el estómago, la respiración constante. En su antebrazo, oculto bajo las mangas bajadas, el tatuaje del águila parecía vigilar la oscuridad, las garras aferrando coordenadas que apuntaban hacia la justicia. El reloj avanzaba hacia la medianoche. La base se asentó en una quietud intranquila, y en el espacio entre lo que la gente sabía y lo que sospechaba, un ajuste de cuentas cobraba impulso, como una tormenta formándose en un horizonte lejano. La primera parte terminó no con respuestas, sino con la promesa de que las respuestas estaban llegando, y cuando llegaran serían irrevocables. La mañana llegó con el tipo de tensión que hacía que el aire se sintiera espeso. Las 7 y el campo de maniobras ya hervía con conversaciones susurradas y miradas de reojo. La noticia se había extendido durante la noche, como siempre lo hacen los rumores en una base. Brennan había sido suspendida. Halis había presentado cargos oficiales. Carve había hecho llamadas telefónicas misteriosas. Y en algún lugar de la maquinaria burocrática, las ruedas giraban, ruedas que nadie podía ver pero que todos podían sentir. Brennan no estaba programada para estar en el patio. Técnicamente, estaba confinada a tareas administrativas pendiente de investigación. Pero cuando Jackson llegó a las 7:15 y la vio sentada en el mismo banco que ayer, con la mochila de equipo a sus pies y el rostro tranquilo, sintió que algo encajaba. No estaba allí por accidente.
Estaba allí porque alguien le había dicho que estuviera y Hallis la notó de inmediato. Su arrogancia de la noche anterior se evaporó, reemplazada por algo más tenso alrededor de los ojos. Consultó con Draven en susurros urgentes cerca del cobertizo de material. Ambos hombres revisando sus móviles obsesivamente. Jackson se posicionó donde pudiera observarlos a ambos. Bloc de notas en mano, cada instinto en alerta máxima, a las 7:30. El teniente Carve salió del edificio de la compañía flanqueado por 2 agentes de la Policía Militar PM. El patio se quedó en silencio. Los soldados que habían estado estirando, bromeando, preparándose para los ejercicios, todos se congelaron a medio movimiento. La PM en un campo de maniobras significaba algo serio, algo oficial, algo que dejaba marcas en los expedientes permanentes. La voz de Carve resonó sobre la tierra y la grava. Formación ahora. 35 cuerpos se apresuraron a formar filas, las botas encontrando sus posiciones con eficiencia practicada. Brennan se levantó de su banco y se movió para unirse a ellos, pero Carve levantó una mano. Cabo Brennan, quédese donde está. Ella se detuvo, regresó al banco y se sentó. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, sueltas y listas. Jackson podía ver su respiración desde donde estaba. 4 tiempos dentro, 4 aguantando, 4 fuera, 4 aguantando. El ritmo de combate, la calma antes de la acción de precisión. Hallis estaba en formación, con la mandíbula apretada, los ojos saltando entre Carve y la PM Draven. A su lado, se había puesto pálido con el móvil aferrado como un salvavidas en su bolsillo cargo. Los 2 soldados que los habían flanqueado anoche en la confrontación estaban dispersos en otras partes de la formación. Tratando de parecer invisibles, Carve caminó hacia el centro de la formación, con las manos entrelazadas a la espalda. Cuando habló, su voz era nivelada, pero tenía un filo lo suficientemente agudo como para cortar. Ayer se hicieron acusaciones sobre la conducta de la Cabo Brennan durante el entrenamiento. Esas acusaciones han sido investigadas. Lo que estoy a punto de hacer es altamente irregular, pero dadas las circunstancias y la intervención directa de la cadena de mando, es necesario. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. Brigada Jackson al frente y al centro. Jackson dio un paso adelante, moviéndose con el paso deliberado de alguien que había hecho esto 1000 veces. Se detuvo junto a Carve, se puso firme y esperó. Brigada, usted estaba supervisando la escalada del muro ayer. Presentó un testimonio verbal contradiciendo el informe escrito del sargento primero Hallis. Necesito que aclare su declaración para que conste frente a esta formación. La voz de Jackson salió clara como en un patio de armas. Mi teniente, observé a la Cabo Brennan durante toda la secuencia de escalada del muro. Llevó guantes reglamentarios de principio a fin. El fallo del gancho fue un mal funcionamiento del material, no un error del operador. Su técnica de recuperación fue de manual. No ocurrió ninguna violación de seguridad por su parte. Murmullos recorrieron la formación. El rostro de Hallis se ensombreció, pero permaneció en silencio. Carve asintió una vez. Tomó nota. Gracias, brigada. Se volvió hacia Brennan. Cabo Brennan, de pie, se levantó, se echó la mochila al hombro y avanzó. El patio observaba cada paso. Cuando llegó a Carve, se detuvo en posición de firmes, con la mirada al frente y el rostro, sin revelar nada. Carve la estudió por un largo momento, y en esa pausa, Jackson vio algo pasar entre ellos. Un entendimiento, una confirmación de cualquier conversación o comunicación que hubiera ocurrido a puerta cerrada. Cabo, voy a pedirle que haga algo y necesito que cumpla plenamente. ¿Está claro? Sí, mi teniente. Súbase las mangas, ambas, hasta los hombros. El patio quedó en silencio absoluto. Las manos de Brennan se movieron primero a su mengue derecha, desabrochando el velcro del puño y enrollando la tela más allá de su codo, más allá de su bíceps, amontonándola en su hombro. Piel bronceada, músculo magro y débiles cicatrices de antiguas lesiones de entrenamiento. Luego su brazo izquierdo. Más lento esta vez porque todos sabían lo que venía. El tatuaje emergió centímetro a centímetro. Primero las garras, tinta negra marcada contra la piel. Luego el cuerpo del águila, las alas extendiéndose a medida que la tela subía. Y finalmente, completamente visible bajo el sol de la mañana, el diseño completo. La cabeza del águila miraba hacia adelante, feroz y detallada. Debajo, una cadena de números y letras, 17219.
Debajo de eso, en letra más pequeña, a tormenta de arena, Jackson oyó agudas inspiraciones desde múltiples direcciones. Varios soldados se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer el código. Halis dio un paso atrás involuntario, tropezando con la persona detrás de él. El móvil de Draven se deslizó de sus dedos y golpeó la tierra con un golpe sordo. Carve se acercó, examinando la tinta con atención clínica. Brigada Jackson, usted sirvió en el mando de operaciones especiales MOE durante 6 años. ¿Reconoce esta insignia? Jackson tenía la garganta seca, pero su voz se mantuvo firme. Sí, mi teniente. Es una marca de la unidad especial. 17. La configuración del águila es específica de las unidades de interdicción marítima que operan bajo el MOE. El código de operación se refiere a una acción clasificada en 2019. He visto ese símbolo una vez antes, en una reunión informativa a la que no se suponía que debía asistir. ¿Y cualquiera puede hacerse este tatuaje? No, mi teniente. El diseño está protegido. Hacérselo sin autorización es un delito federal. Tenerlo y ser capaz de verificar el servicio. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Significa que ha estado en lugares que no existen en los mapas y ha hecho cosas que no existen en los informes. Una exhalación colectiva recorrió la formación. Esto no era fanfarronería. No era un soldado jugando a disfrazarse con méritos robados. Esto era real. Y todos los que se habían reído, que se habían burlado, que habían compartido esas fotos en el chat del grupo, de repente sintieron que el suelo se movía bajo sus pies. Pero Carve no había terminado. Cabo Brennan, su historial de servicio, la lista como apoyo administrativo, logística, coordinación, nunca desplegada en zonas de combate. ¿Cómo reconcilia eso? ¿Con esto? Gesticuló hacia el tatuaje. La voz de Brennan llegó, tranquila pero clara. Mi historial es exacto tal como está escrito, mi teniente. Lo que no está en el historial, también es exacto. Es decir que algunas cosas no se escriben. Carve asintió lentamente, como si esta fuera la respuesta que esperaba. ¿Tiene alguna prueba física más allá del tatuaje? ¿Documentación? ¿Identificación? Brennan metió la mano bajo el cuello de su camisa y sacó sus placas de identificación, 2 rectángulos de metal en una cadena de bolas, estándar, excepto por lo que estaba estampado en ellas. Se quitó la cadena por encima de la cabeza y se la entregó a Carve. Él la sostuvo en alto, leyendo en voz alta. Brennan, Kate. Número de serie B4471, UE-17. Se detuvo, los ojos abriéndose ligeramente. Brigada, ¿es estándar este formato de serie? Jackson se acercó, miró y sintió que se le disparaba el pulso. No, mi teniente. Los números de serie estándar del ejército no incluyen designaciones de unidad. Ese formato está reservado para personal cuyos principales registros de servicio están compartimentados. Es la verificación de que ella es exactamente quien dice ser el tatuaje. Carve le devolvió las placas a Brennan, quien las reemplazó alrededor de su cuello y las volvió a meter bajo su camisa. Luego sacó una tablet del agente de la PM a su lado, tecleó unos comandos y giró la pantalla hacia la formación. Esta es una base de datos de personal clasificada. Se me dio acceso temporal esta mañana, por alguien cuyo rango no está autorizado a revelar. Introdujo el número de serie de Brennan. La pantalla parpadeó y luego mostró un registro. La mayor parte estaba censurado. Barras negras cubriendo fechas y ubicaciones. Pero varias cosas eran visibles. Una foto de Brennan más joven con equipo táctico. Una lista de condecoraciones todas clasificadas. Y en la parte inferior una línea de estado activa. Asignación especial fase 2. Los jadeos esta vez fueron nadables, incontrolados. Alguien en la última fila susurró, joder. Antes de continuar, tómate un momento para dejar un comentario sobre esta historia y darle una puntuación del 1 al 10. ¿Cómo te sientes hasta ahora? Si quieres compartir algo, aquí estoy para leerte. Ojalá encuentres un instante de calma y reflexión mientras sigues esta historia de valentía, sanación y justicia. Carve cerró la tablet y la devolvió. Cuando se volvió para enfrentar a la formación, todo su comportamiento había cambiado. Este ya no era un teniente dirigiéndose a subordinados. Era un oficial subalterno dirigiéndose a alguien que operaba en círculos que él nunca alcanzaría. Cabo Brennan, su voz era formal, respetuosa. En nombre de esta unidad, me disculpo por el trato que ha recibido.
Las acusaciones en su contra quedan desestimadas. Su conducta ha sido ejemplar. Luego, en un movimiento que hizo que el pecho de Jackson se contrajera, Carver se puso firme y saludó militarmente. La formación estalló no con sonido, sino con movimiento. 35 soldados se pusieron firmes al unísono, las manos volando a sus sienes en saludo. Las ondas se extendieron como un rejero de pólvora, atrapando incluso a los soldados que habían sido parte del círculo de acoso de Halis. Saludaron porque la situación lo exigía, porque el rango y la prueba acababan de colisionar con el prejuicio y habían perdido. Brennan devolvió el saludo, nítido y medido, y luego bajó la mano. Su rostro permaneció neutral, pero Jackson vio la tensión alrededor de sus ojos aliviarse fraccionalmente. La vindicación, incluso cuando se esperaba, tenía peso. Carver bajó su saludo y se volvió hacia Halis. Sargento primero Halis, de un paso al frente. Halis no se movió. Sus pies parecían arraigados a la tierra, su rostro pasando por el shock, la ira y algo cercano al pánico. Draven le dio un codazo y finalmente tropezó hacia adelante con movimientos bruscos y descoordinados. Sargento primero Halis, usted presentó un informe de seguridad falso. Acosó a una compañera soldado, y basándonos en hallazgos preliminares, puede estar involucrado en actividades que se extienden más allá de la simple mala conducta. Carver hizo un gesto a la PM. Está confinado a sus dependencias pendiente de investigación formal. Entregue su móvil, tarjeta de identificación y cualquier dispositivo electrónico. Mi teniente, la voz de Halis se quebró. Esto es un error. Solo estaba haciendo mi trabajo. Manteniendo los estándares, falsificando documentos, organizando acoso, amenazando a una soldado extraoficialmente en el campo de maniobras a las 21 de anoche. La boca de Halis se cerró de golpe. Sus ojos se lanzaron hacia Brennan, que lo observaba con esa misma expresión plana y paciente. Había estado tan seguro de que estaba aislada, vulnerable, sin aliados ni recursos. Pero cada palabra que había dicho, cada amenaza que había hecho, había sido observada, documentada y archivada por alguien con los recursos para actuar. Uno de los agentes de la PM dio un paso adelante. Sargento, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Usted elige. Los hombros de Halis se hundieron. Sacó su móvil, su cartera, su tarjeta de identificación militar y los entregó. El agente los aseguró en una bolsa de pruebas mientras el otro se posicionaba detrás de Halis. Mientras comenzaban a escoltarlo, intentó una última vez. Nos está tendiendo una trampa. Todo esto es una trampa. Vino aquí para atraparnos. La expresión de Carver no cambió. Siga hablando, sargento. Hágaselo más fácil a los investigadores. Se lo llevaron. Draven permaneció en formación, temblando visiblemente. Viendo a su aliado desaparecer hacia el puesto de la PM, los soldados restantes miraban a cualquier parte menos a los demás, el peso de la complicidad asentándose como ceniza. Carver se dirigió a la formación de nuevo. Cabo Draven un paso al frente. Draven obedeció con las piernas temblorosas cuando se detuvo frente a Carver. Parecía un hombre viendo cómo su futuro colapsaba en tiempo real. Cabo tiene que tomar una decisión ahora mismo. Participó en acoso, distribuyó imágenes sin consentimiento, estuvo presente en una confrontación extraoficial que violó múltiples regulaciones, pero tampoco es el actor principal aquí. La voz de Carver bajó casi amable. Así que sé, lo voy a preguntar una vez y su respuesta determina lo que sucede después. ¿Está involucrado en algo más allá del acoso? Algo que involucre material, inventario o transacciones no autorizadas. La boca de Draven se abrió y cerró en silencio. El sudor perlaba su frente a pesar del fresco de la mañana. Miró a Brennan buscando algo. Misericordia, juicio o una señal de qué hacer. Ella no le dio nada. Finalmente, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo: necesito un abogado. Carver suspiró. Llévenselo. El segundo agente de la PM avanzó. Draven no se resistió, mientras confiscaban sus dispositivos y se lo llevaban detrás de Halis. Dos menos. La formación permaneció en un silencio atónito, preguntándose quién más podría ser sacado de las filas. Jackson se paró al lado de Carver en voz baja. Mi teniente. ¿Cuál es el alcance real aquí? Carver mantuvo sus ojos en la formación. Más grande de lo que pensaba. Contrainteligencias ha estado rastreando discrepancias de material durante 6 meses. Dispositivos de visión nocturna, chalecos antibalas, accesorios de armas, pequeñas cantidades pero de alto valor,
el rastro. Llevaba aquí a esta unidad, pero no podían señalar a los actores. Así que enviaron a una auditora, miró a Brennan, alguien que pudiera mezclarse, observar y hacer salir a las partes culpables pareciendo vulnerable, y Halis mordió el anzuelo. Halis prácticamente se tragó el anzuelo, el sedal y la caña. Jackson miró a Brennan, que había regresado a su banco y estaba tranquilamente bajándose las mangas de nuevo, cubriendo el tatuaje que acababa de reescribir toda la dinámica del patio. ¿Cuánto de esto diseñó ella? Todo, brigada. Cada insulto que soportó, cada prueba que pasó, cada momento de humillación fue calculado para hacer que Halis y Surre se volvieran demasiado confiados. Y funcionó. Tenemos registros telefónicos, registros de chat, imágenes de vigilancia y transacciones financieras, en el momento en que trató de intimidarla anoche. Nos dio causa probable para ejecutar órdenes de registro. Carve miró su reloj, que se están cumpliendo ahora mismo en toda la base, como si fuera una señal. El móvil de Jackson vibró, revisó el mensaje y sus cejas se arquearon. Se acaba de entrar en el almacén de logística. Encontraron 12 unidades de visión nocturna en un contenedor de almacenamiento que no estaba en ninguna lista de inventario. La mandíbula de Carve se tensó. 12 unidades. Eso es más de 100.000 euros en material. Esto no es un hurto menor. Es contrabando organizado. La formación fue disuelta con instrucciones de permanecer en la base y disponibles para entrevistas. Los soldados se dispersaron en grupos silenciosos, los móviles saliendo en el momento en que estaban fuera de la vista inmediata. El chef de grupo, que se había burlado de Brennan ayer, probablemente estaba explotando de pánico hoy. Jackson se acercó a Brennan, que estaba cerrando la cremallera de su mochila de equipo con metódica precisión. Cabo, ella levantó la vista. Brigada, eso fue impresionante y aterrador. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo de la red de contrabando? Desde la semana 2, Halis mueve material robado a través de un contacto civil que opera una tienda de excedentes militares fuera de la base. Draven maneja el lado digital, limpiando los registros de inventario. Otros 2 en la unidad proporcionan músculo y vigilancia. Es una operación pequeña pero eficiente. ¿Y dejaste que te acosaran durante semanas? Porque el acoso hace que la gente se sienta cómoda. Creen que tienen el control, y la gente cómoda comete errores. Se echó la mochila al hombro. Los necesitaba ruidosos y descuidados. Misión cumplida. Jackson negó con la cabeza, medio admirado, medio incrédulo. Tienes hielo en las venas, cabo. Tengo paciencia, brigada. Hay una diferencia. Antes de que pudiera responder, Carve gritó: Brennan, a mi despacho. Ahora Tella asintió a Jackson y se dirigió hacia el edificio de la compañía. Él la vio irse. Esta soldado callada que había absorbido burlas y amenazas como un chaleco antibalas, sin inmutarse, sin romperse, solo esperando el momento exacto para revelar la verdad. Era el tipo de disciplina que no se podía enseñar, solo ganar a través del fuego dentro del despacho de Carve. El teniente cerró la puerta y hizo un gesto hacia una silla. Brennan se sentó con postura relajada pero alerta. Carve se sentó detrás de su escritorio y entrelazó los dedos. Necesito saber algo. Cabo de extraoficialmente. ¿Por qué no sacó sus credenciales el primer día? ¿Por qué soportar todo? Eso. Brennan guardó silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Cuando habló, su voz era tranquila, mesurada, pero con una intensidad que llenaba la pequeña habitación, porque los depredadores se rebelan cuando creen que la presa es débil. Llevé su desprecio como cebo. Halis no era solo un matón. Mi teniente, era el rastro de una red de contrabando que ha estado desangrando esta base durante meses. Si hubiera mostrado mis credenciales de inmediato, se habría quedado en silencio, habría enterrado pruebas. Quizás habría huido. Lo necesitaba ruidoso, arrogante, descuidado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en los de Carve. Semanas de insultos me compraron hombres, registros telefónicos y confesiones que no sabían qué estaban haciendo. El tatuaje no era el cebo en sí mismo, era el anzuelo. Halis no pudo resistirse a burlarse de algo que creía que era un mérito robado, pero cada risa, cada foto, cada informe falso era una prueba. Documentación de acoso, prueba de intención,
un patrón de comportamiento que le dio a Sei la causa probable cuando la necesitaron. Carve escuchaba, paralizado. No perdí mi dignidad, teniente. La convertí en un arma. Cada vez que Halis presionaba, yo catalogaba. Cada vez que Draven publicaba una foto, iba a un archivo. Cada amenaza, cada confrontación, todo construyó un caso que ahora es hermético. Y ahora, 40 unidades de visión nocturna robadas están recuperadas. 9 contrabandistas están bajo custodia. La cadena de suministro está cortada. La unidad está limpia. Se reclinó. Con las manos sobre las rodillas, preguntó por qué me mantuve en silencio. Porque la justicia no es ruidosa. Mi teniente, es paciente. Espera a que los culpables se condenen a sí mismos, y entonces actúa. Con precisión, su voz se suavizó apenas. La fuerza no es ruido. Es disciplina cuando nadie aplaude. Me mantuve callada para que los hombres equivocados hablaran, y lo hicieron, ruidosamente. La oficina quedó en silencio, excepto por el distante zumbido del aire acondicionado. Carve absorbió sus palabras. La comprensión amaneciendo en capas. Esto no fue solo una investigación, fue una clase magistral de guerra psicológica. Brennan se había convertido en cebo, había absorbido el castigo y había usado cada gramo de abuso como munición, y lo había hecho sin romper el personaje ni una sola vez. Eso es. Carve buscó las palabras. Eso está más allá de lo que esperaba de esta conversación. Pidió honestidad. Mi teniente Y la ha cumplido. Sacó un archivo de su cajón y lo deslizó sobre el escritorio. Esto acaba de llegar de TI. La quieren para un informe de situación a las 14. Recuento completo de sus observaciones, cronología, de eventos y recomendaciones para mejoras sistémicas. Brennan cogió el archivo. Escaneó la portada. Entendido, hay más. La expresión de Carve cambió a algo casi cauteloso. Su controlador envió un mensaje a través de los canales. Una vez que el informe esté completo y haya testificado en los consejos de guerra, será reasignada. Nuevo objetivo, territorio nacional esta vez. Sus ojos se agudizaron. Fase 2. Eso significa algo para usted. Significa que el trabajo continúa. Carve se levantó. Rodeó el escritorio y extendió la mano. Brennan se levantó y se la estrechó. Firme y profesional, por lo que vale, cabo, tiene mi respeto. Lo que hizo requirió agallas y cerebro. Siento que tuviera que soportar lo que soportó para llegar aquí. Era necesario. Mi teniente, y funcionó. Soltó su mano, recogió el archivo y se dirigió a la puerta. Antes de que se fuera, Carve la llamó una vez más, Brennan. Ella se detuvo con la mano en el pomo. Esa línea que dijo, sobre que la justicia es paciente, me la quedo. Ella sonrió. Genuinamente esta vez, ¿es suya, teniente? La puerta se cerró tras ella. Carve se sentó de nuevo, mirando la silla vacía, la mente aún procesando la conversación, en algún lugar de la maquinaria de la justicia militar. Las ruedas avanzaban. Halis se enfrentaría a un consejo de guerra por robo, fraude y conspiración. Draven probablemente cooperaría para obtener una sentencia reducida. Los otros conspiradores serían detenidos en cuestión de horas, y Brennan pasaría a la siguiente misión, el siguiente objetivo, el siguiente grupo de personas que la subestimaron porque parecía callada e insignificante. Las consecuencias se extendieron en círculos concéntricos. Consecuencias inmediatas llegaron en una hora. Halis y Draven fueron acusados formalmente y confinados al calabozo militar a la espera de juicio. Sus móviles y ordenadores fueron incautados. Sus contenidos analizados por equipos forenses digitales que encontraron mensajes cifrados, registros de transacciones y comunicaciones con el propietario de la tienda de excedentes fuera de la base. Para el mediodía, ese civil estaba bajo custodia federal, su tienda siendo registrada por la Guardia Civil y los investigadores de contrainteligencia. Consecuencias personales siguieron. Halis perdió su rango, su habilitación de seguridad y cualquier oportunidad de una carrera militar. Su familia fue notificada. Su nombre quedaría unido a este escándalo permanentemente. Draven, enfrentando cargos similares pero con la opción de cooperar,
pasó la tarde en una sala de interrogatorios contando todo lo que sabía a cambio de una posible clemencia. Los 2 soldados que habían actuado como músculo fueron identificados a través de imágenes de vigilancia e interrogados. Ambos alegaron ignorancia del contrabando, insistiendo en que solo habían seguido las órdenes de Halis con respecto a Brennan. La verdad saldría a la luz durante la investigación, pero sus carreras ya estaban manchadas por asociación. Consecuencias profesionales remodelaron la unidad. A las 15, el comandante del batallón había ordenado una auditoría de inventario completa de todo el material sensible. El entrenamiento se suspendió durante 48 horas mientras realizaba entrevistas. Se anunciaron nuevos protocolos, reentrenamiento ético obligatorio, procedimientos de inventario revisados y un sistema de denuncia anónima para sospechas de mala conducta. El mensaje era claro: esta unidad había fallado en vigilarse a sí misma, y ese fallo se corregiría mediante una reforma institucional. Consecuencias comunitarias se extendieron por la base como ondas en un estanque. Los soldados que habían participado en burlarse de Brennan, que habían compartido esas fotos, que se habían reído de los chistes, ahora se enfrentaban a conversaciones incómodas con el liderazgo sobre el clima de mando y el respeto. No hubo cargos formales para la mayoría de ellos, pero sus nombres fueron anotados. Su juicio fue cuestionado, y en una cultura militar donde la reputación importa, esa mancha lo seguiría. El chat de grupo, donde Draven había publicado las fotos del tatuaje, se convirtió en prueba en múltiples procedimientos. Cada participante recibió asesoramiento. Varios fueron reasignados a diferentes unidades dispersas por la base para evitar que cualquier cultura tóxica persistente se reconstituyera a las 17. Mientras el sol comenzaba su descenso y la base iniciaba su ritmo vespertino, el campo de maniobras estaba vacío, excepto por Jackson y Brennan. Ambos habían prestado declaración, firmado documentos y habían sido liberados a la espera de futuras necesidades. Jackson la encontró en el mismo banco donde esto había comenzado, mirando el muro de obstáculos donde el gancho había fallado. ¿Pensando en repetir esa escalada?, preguntó, sentándose en el banco a su lado. Pensando en cuántas veces quise abandonar, dijo en voz baja. La tercera semana fue la peor. Halis había convencido a la mitad de la unidad de que era incompetente. No tenía amigos ni aliados, excepto mi controlador al otro lado de mensajes cifrados. Cada mañana me despertaba y tenía que elegir seguir yéndome la débil. Pero no abandonaste, no, porque abandonar significaba que ellos ganarían. Y más importante, significaba que el contrabando continuaría. Más material robado, más enemigos equipados. Quizás vidas de la coalición perdidas porque la visión nocturna terminó en las manos equivocadas. Se volvió para mirarlo. No podía vivir con eso. Jackson asintió lentamente. ¿Sabes? Cuando vi ese tatuaje por primera vez, pensé que quizás estabas huyendo de algo. Escondiéndote. Me estaba escondiendo, brigada. Simplemente no de mi pasado. Me estaba escondiendo a plena vista, esperando que los culpables se expusieran, y ahora sigo adelante. Siempre hay otra misión, otro objetivo, otro grupo de personas que piensan que los callados son débiles. Sonrió y tenía un filo. Voy a pasar mi carrera demostrándoles que están equivocados. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la luz se desvanecía. Al otro lado de la base, en las oficinas de CI, los investigadores recopilaban pruebas que pondrían a varias personas tras las rejas. En el calabozo, Halis miraba paredes de hormón y contemplaba cuán terriblemente había calculado mal. En la oficina del comandante del batallón se redactaban cambios de política que llevarían las huellas dactilares invisibles de Brennan durante años. Y en un edificio anodino en otra provincia, el controlador de Brennan leía su informe posterior a la acción y sonreía. La estrategia del cebo había funcionado a la perfección. El sujeto había mantenido la cobertura bajo estrés extremo. La reobjetivo había sido completamente comprometida. Tasa de recuperación del material robado, 96%. Probabilidad de condena, casi segura. El controlador abrió un nuevo archivo en la pantalla del ordenador. Título, Fase 2. Corrupción de infraestructura doméstica. Debajo, una nueva asignación, una nueva base, un nuevo grupo de sospechosos que se creían intocables, y una nueva versión de Kate Brennan, con un trasfondo diferente, credenciales diferentes.
Misma determinación paciente a las 18. Brennan regresó a su habitación de los barracones y encontró un sobre en su litera. Dentro, órdenes de reasignación efectivas en 72 horas. Destino, clasificado. Parámetros de la misión, clasificados. Pero en la parte inferior, una nota escrita a mano, bien hecho, cabo. El próximo objetivo es más grande. Lista guardó la nota en el bolsillo, sacó su cuaderno verde y pasó a una página nueva. En la parte superior, escribió 3 palabras, fase 2. Doméstica debajo comenzó a enumerar principios, lecciones aprendidas, refinamientos de la técnica. La burla le había enseñado qué botones presionar. El acoso le había mostrado cómo cazaban los depredadores. La investigación había demostrado que la paciencia, aplicada correctamente, era un arma más afilada que cualquier cuchilla. Fuera de su ventana, la base se asentó en la rutina vespertina. Se formaron colas para cenar. Las luces de los barracones se encendieron. En algún lugar, un sargento instructor cantaba una cadencia. La vida continuaba normal y mundana, mientras bajo la superficie, la justicia trabajaba en las sombras. Brennan cerró el cuaderno, se recostó en su litera y dejó que su respiración se ralentizara. 4 dentro, 4 aguantando, 4 fuera, 4 aguantando. El ritmo de combate que la había sostenido durante semanas de humillación calculada. El mismo ritmo que la llevaría a través de lo que viniera después. Su móvil vibró. Un mensaje de Jackson. He oído que te vas. ¿Una copa antes de irte? Ella respondió, negativo. Mañana temprano. Pero gracias por la ayuda, brigada. Su respuesta llegó rápidamente. Cuando sea, cabo. Y para que conste, ese tatuaje no es solo tinta. Es una promesa. Me alegro de que la hayas cumplido. Ella sonrió a la pantalla, luego borró el intercambio. Sin rastros, sin pistas. Solo la misión y el siguiente paso adelante. A las 21, realizó su última tarea del día. Accedió a su correo electrónico cifrado y redactó un breve mensaje para su controlador, misión completada. Todos los objetivos alcanzados. Lista para despliegue fase 2. Recomiendo expandir la metodología de cebo a otras instalaciones de alto riesgo. Sujeto permanece comprometido y operativo. La respuesta llegó en 2 minutos. Recibido. Nuevo paquete informativo adjunto. Revísalo y destrúyelo. La inserción comienza el lunes a las 6. Perfil del objetivo, re más grande, apuestas más altas, actores más sofisticados. Necesitarás todo lo que aprendiste aquí y más. ¿Sigues dentro? Los dedos de Brennan flotaron sobre el teclado solo por un segundo. Afirmativo. Estoy lista bien. Porque esta vez estás cazando a alguien que sabe cómo operan los cazadores. Mantente alerta, cabo. Y recuerda, la justicia no es ruidosa. Es paciente, terminó ella, escribiendo las palabras que se habían convertido en su credo. Se descargó el paquete informativo, lo leyó 2 veces, memorizó los detalles clave y luego borró todo. El nuevo objetivo era un oficial de logística sospechoso de coordinar ventas de material a compradores extranjeros. La red era más grande, más cautelosa, más peligrosa. Y Brennan, una vez más, se convertiría en alguien irrelevante, alguien fácil de subestimar, alguien a quien nunca verían venir. Hasta que fuera demasiado tarde, empaquetó su equipo con metódica precisión. Uniformes, botas, el cuaderno verde, las placas de identificación que verificaban quién era realmente debajo de cualquier tapadera que usara después. Y por último, cuidadosamente envuelta en un paño suave, una pequeña funda de cuero que contenía una moneda de desafío. No la moneda estándar de la unidad. Esta era diferente, desgastada suavemente en los bordes, estampada con un águila y coordenadas. Un regalo del equipo que había salvado durante la operación Tormenta de Arena. El equipo cuyos nombres estaban clasificados, cuya misión no existía, cuya gratitud vino en forma de una moneda que nunca gastaría y un tatuaje del que nunca se arrepentiría. La sostuvo por un momento, sintiendo el peso de la memoria y el propósito. Luego la guardó en su bolsillo. Mañana dejaría atrás la base, dejaría a Jackson y Carve y a la unidad que se había burlado de ella y a los contrabandistas que la habían subestimado. Pero la misión continuaría, porque en algún lugar alguien estaba robando, alguien estaba engañando, alguien estaba poniendo vidas en riesgo por dinero. Y Kate Brennan, callada, paciente y absolutamente implacable, estaría allí para detenerlos. Las luces de los barracones se atenuaron.
Al otro lado del pasillo, los soldados reían y jugaban, y vivían sus vidas ordinarias sin saber que una de los suyos era cualquier cosa menos ordinaria. Brennan cerró los ojos, ralentizó su respiración y dejó que el ritmo familiar la llevara hacia el sueño. 4 dentro, 4 aguantando, 4 fuera. 4 aguantando. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos rostros, nuevas amenazas. Pero esta noche, la justicia había ganado. Y eso era suficiente. La cámara, si hubiera habido una, se habría alejado lentamente de la habitación de los barracones a través de la base, elevándose hacia el cielo nocturno donde las estrellas ardían frías y distantes, y en algún lugar de esa oscuridad una señal de radio pulsaba, un archivo se transfería, una operación se lanzaba, la fase 2 había comenzado, y la gente que se creía segura, que creía que sus crímenes estaban ocultos, que asumía que nadie estaba mirando, estaba a punto de aprender una dura verdad: la justicia no era ruidosa, era paciente, y ya estaba dentro de la alambrada.